Si han notat aquest ambient que diu el senyor Seguí, que ell ho ha notat, un ambient més alegre, que la gent està més contenta... Parlem. Jo no sé si és que la gent diu con miedo y en la cárcel, de què? Estan ja tan farts, no?, d'estar amb l'ai al cor. Ai, què passarà? Diu, con miedo y en la cárcel, venga ya, home. Té la paraula el senyor Cañas. A ver, los datos macroeconómicos son positivos o mejores que el año pasado o hace 2 años. Sí. ¿Esos datos macroeconómicos se han trasladado a la sociedad? No. Y no es una opinión mía. Los salarios han bajado, las pensiones se han congelado, el crecimiento todavía no ha llegado, no está creando un empleo neto o empleo de calidad. Y después, cuando uno se pasea por las calles, pues uno comprueba que más allá de que a lo mejor puede haber una mayor alegría lumínica, el tema de las compras en determinadas zonas, en determinados barrios, pues no mejora. Porque lo que sí que es cierto es que ha aumentado la desigualdad. Es decir, que puede haber habido un consumo retenido de partes de la población que no han sufrido o han sufrido menos la crisis, que viendo que las expectativas son mejores se puedan haber liberado, es decir, que la gente consuma un poco más que el año pasado porque tenga menos miedo al futuro, es posible. Pero lo que sí que es cierto es que no podemos dejar de pensar que hay más de un 20% de nuestros conciudadanos que están en una situación límite y muchos de ellos en exclusión social. Por eso esta llamada yo creo que acierta y da en el clavo, ¿no? Totalment. Un moment, Seguí, un moment. Seguí, déjame acabar, hombre. No, pues aquí estaves, no, home. No estoy, lo que pasa es que... Has fet una pausa dramática, como que vale, pues ya hombre, está. si quieres... No es una pausa dramática. No. Es que creo que no es una carrera, pero vamos, si quieres hablo más rápido. No, que no, hombre, no. Entonces, es cierto que el pensar que las cosas han tocado fondo y que de aquí en adelante pueden mejorar, hace que muchos ciudadanos cuya situación es estable, no quiero decir buena, es estable, decidan, pues este año probablemente pues consumir algo más. Y que eso se traslade y se vea y se perciba. Pero repito, eso no puede hacer que nadie, como yo he escuchado a algunos dirigentes del Partido Popular, lancen las campanas al vuelo. No. Porque ciertamente, repito, la desigualdad y la brecha entre aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen muy poco o nada ha aumentado. Hace escasamente 2 semanas hubo un récord de desahucios en Barcelona, concretamente en el barrio de Nou Barris, que es uno de los más castigados de toda España. Por lo tanto, aquel que no quiera verme, aquel que se mueva solo por la Diagonal, por el Paseo de Gracia, por Rambla Cataluña y por Puerta del Ángel, es posible que crea que todo va mucho mejor. Pero a mí me gustaría que se pasearan por algunos de nuestros barrios, de Barcelona o de las ciudades adyacentes, y comprobará que eso no se ve. Entonces, hay que ser prudente, claro, que la situación ha dejado de ser tan mala como el año pasado, sí, pero los políticos lo que tienen que pensar es que su obligación no es únicamente dar unas cifras macroeconómicas positivas, que también y que son buenas, sino pensar que su obligación es que esa mejoría se traslade directamente a sus conciudadanos, especialmente a aquellos que menos tengan. Y entonces podremos decir que hemos salido de la crisis y que todo va Mari Carmen. Yo siempre les he seguido. Sí. Y entonces el otro día lo vi en el Borne con sus padres y los fui a saludar. Sí, es verdad. Y les dije, ¿dónde está el señor Carlos Fuentes, que no lo veo por ningún sitio, nada más que en la 13? Y ahora me dijo que estaban ustedes en Badalona. Muy bien, ya Cañas, me encanta que nos des audiencia. Pues ya soy asidua de usted por todos los días. Que eras de Béjar, ¿no? ¿Eh? Tú eres la... Que lo oigo muy mal. No te preocupes, nada. No, dile. No, usted era de Béjar, ¿no? Sí, claro. Sí, de Béjar. Salmantina, una tierra estupenda. Caray, tú. Vaya. Sí. No, es verdad, es verdad. Aprovecho este momento porque es verdad, Cañas, que te veo en el Facebook que vas por muchísimas ciudades y muchísimos pueblos acudiendo con gente. Yo, la única forma de poder opinar de determinadas cosas, yo no puedo decir, yo tengo una situación económica buena, pero la única forma de poder opinar sobre aquello que viven los demás es si hablas con aquellos que no la tienen. Y ves, y estás en la calle, y hablas con la gente, y los escuchas. Y yo creo que esa es una obligación. Yo ahora no me dedico, no soy un representante público, pero si vengo a este programa o voy a cualquier sitio, doy una opinión, me gusta tener una cierta formación. Y más allá de los datos, a mí me gusta hablar con la gente, porque es cuando te explican realmente... Te decía que te veo... Yo siempre digo que detrás de las estadísticas hay personas, y para saber lo que piensan nuestros conciudadanos hay que hablar con ellos y sobre todo escucharlos. Però tens raó. Un altre exemple de tot això, fixem-nos, el tràfic. Sí. Escolta, comparo amb l'any passat i amb per ara. entrar a Barcelona als matins, per exemple, venint del Maresme,
als últims anys, la cua de tota la vida no hi era, i ara hi és. Sí, 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 sí. Per sortir de Barcelona a aquesta hora hi ha cua, molta cua. Per tant, home, és evident que la cosa va fent, però jo reitero... Sí, pero Roger, reitero, tú vas en esa línea, pero piensa que hay una parte de la sociedad que es invisible. No, es invisible. Aquí és on anava. Y que la pobreza generalmente no se ve, però que no és que no exista. És que és aquí on anava jo, és aquí on anava. Però com que, malgrat això, hi ha una realitat que si un es mou una mica, i jo crec que jo també ho faig perquè és la meva obligació, és evident que existeix, doncs no podem, allò que es diu, echar les campanes al vuelo, ¿no? Se les diu així. ¿Pero quién las ha echado las campanas al vuelo? Hostia, es que es una reflexión, señor. Coi, es una reflexión. Si no t'ho dic que tu... Es una reflexión. Ya sé que monopolizas la conversación. No, no estamos hablando de ti. Bueno, pues me callo. En general, oye, tú no escuchas al ministro. Oye, Rajoy salió diciendo... No parlis de ministres. No parlis de ministres. Mienten a través de sus dientes. Lo que pasa es que este tipo de análisis, que no está dirigido hacia tu persona, por muy relevante que sea en esta mesa, por ejemplo, el presidente Mariano Rajoy afirmó: la crisis ha terminado. Y yo creo que un presidente prudente que puede decir: la situación es mejor, las expectativas para el año que viene son buenas, ojito con el contexto internacional que puede afectar, pero, y eso es bueno porque sociológicamente un mensaje positivo siempre hace que casi sea una profecía autocumplible. Es decir, si todas las informaciones son negativas, si todos los elementos y los datos que los ciudadanos ven por los medios de comunicación son negativos, genera también socialmente una situación negativa. Cuando los datos empiezan a ser positivos, también genera dinámicas positivas. Pero que eso no quite que hay un presidente que no sea consciente que hasta este país rebaje algunos datos que son escalofriantes, que es un 25% de desempleo, ¿vale? Que hay un 20% de gente que está por debajo del umbral de la pobreza, cuando hay casi 6 millones de personas que cobran menos de 900 euros al mes, pues no puede afirmar la crisis ha acabado. Ya está. Que la crisis ha acabado no, pero que si decimos que las cosas van mejor, no quieren decir ni mucho menos que vayan bien. No estamos diciendo que vayan bien, simplemente que van mejor que antes. Y los datos, bueno, lo hemos podido escuchar, ¿no? Que si parking, que si tráfico en las tiendas. Recordemos la crisis. Cuando empezó la crisis, a nivel macroeconómico, la gente no lo acababa de notar, ¿no? Pues porque había gente que aún mantenía su trabajo, incluso hubo gente que, aunque la crisis llegó en el 2008, hubo gente que tuvo trabajo hasta el 2010 o hasta el 2011, ¿no? Es decir, un poco los... Perdona, el sector públic, per exemple, el sector públic li va arribar la crisi... Clar, a l'economia, a vegades els canvis doncs no són instantanis, no? I és cert, i sempre hi haurà gent que no ho notarà i que li costarà molt més, no? Veure aquesta millora, trobar feina... Uno no puede ser... Mira, yo creo que si algo se tiene que aprender, o se tiene que haber aprendido de lo que hemos vivido, o de lo que estamos viviendo, es la prudencia y una cierta templanza a la hora de hacer afirmaciones. La recuperación española, hay una parte, que yo creo que es mínima, que deriva de las decisiones que ha adoptado el gobierno, ¿vale? Hay una buena parte que es propia de cuestiones que no dependían del gobierno particular. Por ejemplo, una especie de mutualización de la deuda, o la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, o la inyección de dinero que ha habido, la bajada de la prima de riesgo, eso no son decisiones vinculadas al señor Mariano Rajoy, sino de un contexto internacional. Las exportaciones, que fueron uno de los motores el año pasado y hace 2 años, que permitieron que la crisis no fuera todavía más dura, este año están empezando a bajar. ¿Por qué? Porque Francia, Alemania, Italia están en situación delicada, aunque no lo parezca. Entonces, Rusia ya ves cómo está. No sabemos qué puede pasar. Había un dato bueno, que es que el petróleo ha bajado estaba en $60, eso es bueno para la competitividad española. Pero ojo, que está todo tan cogido con alfileres que aunque los datos sean buenos, y yo creo que está bien decirlo, es decir, no se puede, a mí también coincido con Roger, no se puede ser irresponsable y decir que todo va mal cuando los datos objetivos y macroeconómicos van mejor. Tú como economista sabes que de igual que la crisis tarda 1 año, 2 años en percibirse por los ciudadanos, la recuperación también. Pero que tengamos cuidado con esa recuperación muy débil. O sea, cuando tú dices la crisis ha acabado, es que el enfermo se ha curado. Entonces, lo que dice que el enfermo está estabilizado y da señales de mejoría. Pero en cualquier momento, si la coyuntura pues cambia,
puede volver a grabarse. Además, no cal ser un campió de la intel·ligència per donar-se compte de la dependència que tenim del que passa al reste d'Europa. Doncs ara, si l'economia italiana no va bé, Espanya, això no és una bona notícia per a Espanya, per exemple. Si l'economia francesa s'estanca, això a la llarga ens afecta. Per tant, jo l'únic que dic... No, Jordi, cuando a veces hablamos de... No, però no ho dic per treure... ¿Qué hicieron los gobernantes durante la crisis o qué están haciendo durante la crisis? Porque no podemos hablar en pasado de lo que no ha pasado todavía. Bien. La gestión de la situación, hay que decir que fue y es manifiestamente mejorable. Y yo coincido con Seguí, es una cuestión de prioridades y donde se prioriza una situación de emergencia, donde se recorta, cómo se recorta y quién lo sufre. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué hemos tenido una crisis de esta magnitud en España y no la ha habido en Francia, o no la ha habido en el Reino Unido? Pues porque teníamos algo que era una cosa muy nuestra, que es un modelo productivo vinculado a un sector que colapsó. Y ese modelo fue impulsado y aprovechado por todas las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno de España. Y en vez de haber aprovechado una coyuntura positiva, dejamos un país hiperendeudado, con un modelo productivo incapaz de hacer frente a su colapso, y eso sí que es una responsabilidad de los gobiernos. A veces nos ponemos a responsabilizar por cómo se gestionó la crisis en el año 2009, 2010, 2011, que también, cómo se gestionó el tema de la quiebra de las entidades financieras, cómo se gestionó su fusión, cómo se gestionó las preferentes, cómo se ha gestionado el tema de los desahucios, gobiernos que no sabían dar respuesta a situaciones excepcionales, repito, mientras se rescataba bancos, no se rescataban a los ciudadanos, se permitía que bancos que habían sido nacionalizados desahuciaran a familias con hijos que no tenían trabajo y no se hizo nada, cuando se había actuado de una forma muy diligente y muy rápida para evitar el colapso financiero, pero no se evitó el colapso de las empresas ni de las familias. Es decir, y eso sí que es reprobable, pero no perdamos la perspectiva de que una buena parte de la crisis española, además de la propia del contexto internacional, fue derivada de unos políticos que no supieron adaptar este país y hacerlo competitivo econòmicamente. Perdona, i quanta gent va deixar, i quanta gent a la meva classe va deixar... Aquest senyor té raó, aquest fenomen atroç de la pobresa energètica és evident que hi és, però és que jo penso una cosa, hi és, però quan el govern de la Generalitat intenta, en certa manera, pal·liar-lo fent un decret o una disposició, deixem parlar, intentar arribar a un acord amb... No te he dicho yo nada. Otro que tampoco puede uno chistar. Es que precisamente has chistado. Si tú no paras de estar aquí como el Pepito Grillo que estás todo el rato hablando. A veure, Canyes, estava parlant i em fas... Volguem dir, què diu ara aquest? Pues sí que dic. Pues dic que si el govern... Parles i no saps de què. Només ho saps tu, ja sembles un que jo conec que no diré el nom. Hòstia, està ple de savis aquí. A veure, si el govern de la Generalitat intenta, en certa manera, pal·liar aquesta pobresa energètica, llavors, des de Madrid, el govern del PP diu, no, això no ho pots fer. Doncs vull dir, aquí què passa? Com pots governar amb una mà lligada a l'esquena? No, home, hòstia... El mismo gobierno que te cierra plantas de hospital. Vamos, qué sensibilidad social tiene ese gobierno. Madre de Dios, que sí que son sensibles con la pobreza energética. ¿Sabes por qué son sensibles con la pobreza energética? Porque saben que le constituirá... ¿Tú sabes quién ha aprobado todas las medidas más duras que ha aprobado el Partido Popular? Però si ara... Convergencia i Unió Madrid. Vale. ¿O tampoco lo sabes eso? Sí, escolta, per què no passa això? Per què no passa això al País Basc i Navarra, Canyes? Perquè s'administren... El cuento de siempre, va. Vale. Aquí el que passa que tothom vol anar al cel però ningú es vol morir. Lo que yo digo es que uno lo que tiene que hacer es aquello que puede tomar las medidas él, aunque es muy bonito tomar medidas cuando tú no tienes la competencia y sabes que... Mira, yo quiero un decreto de pobreza energética. Y yo critico al Partido Popular... No, a Madrid no volen. Un momento. No, a Madrid no. El Partido Popular. Partido Popular. Pero ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes por qué Convergencia y Unión? ¿Sabes por qué Convergencia y Unión lo ha aprobado aquí en Cataluña? Porque sabe que el Partido Popular en Madrid no lo va a aprobar. Porque si no, en tantes coses que ha aprovat el Madrid... Canyes, tu m'estàs dient que a Convergència li agrada que la gent tingui fred i que... Home, no fotem, home.
hòstia, és Oye, que no... escolta'm, a Convergència li agraden les llistes d'espera que s'han multiplicat per 2? No. I quin pressupost gestionava Convergència i Unió? Ja que estem Tu, que és de Convergència. Els hi agrada? A mi, no, que és de Convergència. Jo no No, soc de I Convergència. suprimir les beques menjador que ha Jo fet no aquest soc- any els jo no soc de pressupostos o això m'ho Convergència. invento? I Jo no soc tu de creus que- Convergència. i tu creus A que quant si està tens la partida de beques menjador aquest any Perdona. els pressupostos? Mira, a 0. Tu el que no pots demanar a la gent Mira, és que... a esto, tu no cero, pots demanar cero a la euros, gent beques que corri comedor, els 100 metres en 15 segons i abans de sortir li fiques 2 pedres als peus. Llavors no potser no els corre. Llavors, digues totes les coses. Digues totes les coses, Jordi. Escolta'm, jo soc el primer que quan una cosa el meu partit crec que la fa millor, mai m'he tallat, mai he deixat de dir-ho. Però el que no puc acceptar és que s'acusi. I l'altre dia li dem un debat parlamentari al portaveu d'Iniciativa. Em deia, no sé quina història em venia a dir de les desigualtats. Jo li dic, però vostè realment creu que nosaltres som uns sers tan perversos, malèfics i dolents que volem que la gent ho passi malament? Per favor, el que podré tenir solucions diferents, però el que no acceptarem és dir que no, bueno, clar, que nosaltres, com si ens agradés que la gent ho passés malament. I aquest missatge no s'ha de donar, perquè és mentida. ¿Con qué dinero se iba a pagar? Perquè és ¿Con qué mentida, dinero se iba a Jordi. pagar? Mira, pero vamos a ver, Roger, yo estoy de acuerdo que ante una situación excepcional como esta, pues ya el está. gobierno de España, que es el competente, porque es una cuestión de competencias, pasa que es incompetente, ¿eh? O sea, si yo, el gobierno me da Rajoy, ya no digo que es incompetente y que no tiene ningún tipo de sensibilidad social, ninguno, y que no se pone en la piel de la gente. Porque hay medidas cuyo importe económico para resolverlas es perfectamente asumible por este gobierno, aún en esta situación, ¿vale? Y yo critico a ese gobierno por no, por ejemplo, hacer un decreto de pobreza energética para que no haya ningún español que se le corte la luz porque no pueda pagarlo, porque no tenga ingresos. Pero vamos a ver, Roger, en un país, mira, ¿yo sabes cómo saldremos de la crisis en España? Cuando ninguna familia española sea desahuciada de su vivienda porque no tenga trabajo, ¿sabes? Cuando ningún ciudadano tenga que hacer cola en un comedor social, cuando no haya un 25% de desempleo, y cuando no haya ningún español que se le corte la luz, o el agua, o el gas, porque no tenga recursos para poderlo pagar. Y entonces cualquier institución y administración, y especialmente aquella que es competente, debe de ser competente y estar al lado de la gente, y rescatarla y darle una mano para sacarla del pozo. Bien, lo que es muy bonito es disparar con pólvora del rey. Y lo que hizo Convergencia es disparar con pólvora del rei, que és a tomar una decisió quan no tenia la competència. Bueno, deixa parlar l'Albert. El que comentàvem, abans el Joan ho deia, es queixava de la inversió que estan fent a l'edifici de les aigües, que jo desconec exactament què estan fent i amb quina inversió ho estan fent. Però les coses cal saber el per què. Cal saber, per exemple, per què tanquen plantes d'hospital o per què hi ha serveis dels hospitals que es centralitzen a determinats hospitals. És a dir, pel simple fet de que estiguin fent una inversió en un edifici, no vol dir que la Generalitat o l'Ajuntament o qui sigui que hagi fet aquella inversió no es vulgui gastar diners en beques menjador o en ajudes als més necessitats. S'ha de saber, a vegades les inversions de la Unió Europea són finalistes i per tant les de destinar, per exemple, a fer el corredor del Mediterrani, i no vol dir que si estem fent el corredor del Mediterrani no es vulgui, doncs jo què sé, que els nens tinguin escola gratuïta o que la gent pugui anar a un hospital i visitar-se. Jo, que sóc de Tarragona, en l'últim mes he estat a 3 hospitals diferents, els 3 propietat de l'Institut Català de Salut. A Tarragona? No, a Tarragona i 2 a Barcelona. El de Tarragona està al 50% i, evidentment, té moltes plantes tancades. Té moltes plantes tancades perquè no hi ha prou malalts per omplir la resta de plantes. És a dir, que l'hospital estigui... No, és veritat, això sempre ens ha dit el doctor Sebastián Gallardo en aquest programa i li envio una salutació. Doncs no estic d'acord. A Sabadell, per exemple... El meu pare, que també és doctor, li diu el mateix que l'Albert. A veure, i tant. Carlos. Sí, mira, jo vaig acabar en aquest món. Sí, doctor Montañola, Premià de Mar, un gran metge. És un post de... Pues estos vais vosotros a urgencias y veis la gente que está haciendo... que está en los pasillos, en las camillas. Tú vais a los enfermos que están en las camillas, en los pasillos, vas tú y se lo explicas. O vas a Boi Ruiz y le dices, mira, como yo soy de Tarragona y ahí resulta que hay habitaciones vacías, cogéis a los enfermos del Valle de Hebrón o de Belviche que están en los pasillos y lo lleváis a Tarragona, ¿no? A ver si os dicen que no. Jordi, eso, Jordi, me sale de Carlos Caña. Si supiésemos, Jordi, si supiésemos cómo se gestionan los hospitales, sabríamos que cuando hay más demanda de pacientes enfermos, se abren habitaciones en los hospitales. Y cuando la deja de haber, como pasa en vacaciones... Eso lo dices tú.
No, eso lo digo del Hospital de Tarragona. No, del Hospital de Tarragona. No, del Hospital de Tarragona, donde familiares míos trabajan en la época de verano, que se prevé que haya menos enfermos, pues porque en verano hay menos enfermedades, se cierran plantas porque se adaptan a las necesidades. Es muy sencillo, mira, perdóname con todo el cariño del mundo, eso es un cuento chino. No. Y te voy a explicar por qué. Oye, perdona, es muy sencillo. El día que juega el Barça hay menos gente en urgencias, Carlos, no es un cuento. No, si es que la gente es toda mala, hombre. Si es que la gente se pone enferma porque quiere. No, ni mucho menos. Que está 6 meses o un año esperando para que le cambien, le pongan una prótesis, o le operen de cataratas, o le... Eso es distinto. No, ¿cómo que distinto, hombre? Vas tú y le explicas lo distinto. ¿Cómo que distinto? O sea que resulta que las listas de espera, véate aquí, aumentan, pero es que solo las abren cuando hay demanda. ¿Y esto qué va? ¿On demand? ¿Esto qué es? Oiga, que estoy malo. Ah, no se preocupe, que le abrimos una. Entonces, Carlos, serio. Jordi. Entonces, perdona, además de malos gobernantes, acabo. Además de malos gobernantes, deben de ser masoquistas, no, crueles, sádicos. Porque cuando tú permites que haya una persona 48 horas en unos pasillos de urgencias, porque no hay una habitación disponible, a mí me parece que yo prefiero pensar que nuestros gobernantes son idiotas que no sádicos, porque el sadismo es algo mejor. Entonces, según tú, son sádicos. No, yo no he dicho ni que sean sádicos ni que no sean sádicos. O sea, son sádicos. Señores, en Cataluña hay hospitales vacíos porque resulta que ustedes no se ponen enfermos. Porque si ustedes están en las urgencias, en las camillas, es por gana, hombre. Jordi, como persona con vocación de voluntad política. Oye, ¿tú sabes que en Tarragona se te da un infarto a partir de las 5 de la tarde? Sí. No había una unidad para tratar el infarto de miocardio. ¿Tú eso lo sabes? Sí. Porque yo estaba en la Comisión de Salud cuando se aprobó esa medida. Y que te tenían que trasladar a Barcelona y en invierno, cuando no pueden volar los helicópteros, porque no vuelan de noche, ¿palmabas? ¿Tú eso lo sabes? Pues nada. ¿También me lo invento yo? Pues me bueno, lo invento. Decíamos, no, debía ser, según tú, es el gobierno que quiere que la gente se muera. Las plantas de hospital porque no hay enfermos. Pues tú se lo explicas a la gente que le daba un infarto a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde y resulta que no llegaba a Barcelona. Lo fácil es decir, me lo invento eso. Quiero todos los hospitales abiertos. Me lo invento, no. Estamos hablando de Tarragona, ¿eh? No estamos hablando de... Un buen gestor público. De Wanda, ¿eh? Un buen gestor público tiene que saber administrar los recursos que tiene. Entonces, lo fácil es decir, yo quiero todos los hospitales abiertos. Quiero urgencias en todos los casos 24 horas. Quiero que además se puedan tratar las enfermedades coronarias en cualquier hospital y a menos... ¿En una capital como Tarragona? Y a menos de 5 minutos de mi casa. Evidentemente. Y por querer, pues queremos la perfección. Pero como tenemos unos recursos limitados, un buen gobernante lo que tiene que hacer es con esos recursos sacarle la máxima utilidad para la sociedad, no para el que vive en el pueblo perdido de no sé dónde. Por eso este año, como se cierran plantas de hospitales, podemos abrir 2 embajadas en el resto del mundo y pagarle a 2 tíos por 100.000 euros. També és demagogia. L'any que estem a punt d'encetar és un any electoral, aleshores la gent votarà amb criteri i si veuen que aquests governants ho fan tan malament, posaran la papereta amb un altre. Bueno, però alguien se tiene que explicar, ¿no? Hombre, la gent ja ho sap, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que la gente sabe ¿Tú sabes que la gente sabe que mientras se cierran plantas de hospitales estamos abriendo 2 embajadas en el resto del mundo? Però Jordi, se cierren plantes d'hospitals com a titular està molt, però anem a centrar-nos en el correcte. La pregunta és, ell t'ha explicat el que passava en molts casos, és a dir, segur que es cometen errors, clar que evidentment hi ha hagut retallades perquè no hi havia diners i coses que s'hauran fet malament, però si no t'ho nego. Ara, el titular de es tanquen, doncs mira, resulta que alguna s'ha tancat perquè hi ha un nivell d'utilització que és el que és, i això no m'ho invento jo, ho diu molta gent del sector mèdic, que potser no criden tant, però també hi és. Per tant, l'únic que dic és que aquests debats que són profunds... Els que se quejan és que griten. No, però són debats més profunds. Tu no pots dir d'ambaixades hospitals. La gent que utilitza aquests serveis, que són els hospitals... I tu que ets una persona molt intel·ligent, això de les perdigonades, doncs crec que... Quina percepció té la gent que utilitza aquests hospitals quan acaba el seu tractament? Sempre torna i dona les gràcies pel personal, evidentment que hi treballo. Porque ¿sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que pasa? Que en este país hemos tenido la suerte que gracias a los profesionales, muchas de las medidas adoptadas por los gobiernos, no solo de aquí Convergencia, no lo voy a centrar en Convergencia, sino por muchos otros, que en vez de recortar en cosas absolutamente superfluas, han decidido recortar siempre por lo más sano, que es por aquello que funcionaba, que era la salud, la educación y el bienestar, porque en estructuras políticas no se ha recortado. ¿Sabes quién ha aguantado esto? ¿Sabes quién ha aguantado esto? Lo han aguantado los funcionarios, lo han aguantado las enfermeras, lo han aguantado los médicos.